Desde el primer momento en que se mencionó mi nombre en el caso de Emilio Lozoya, el pasado 24 de julio, afirmé que el señalamiento en mi contra es absolutamente falso. Ricardo Anaya, a favor. Y ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. Estoy convencido de que termina un periodo histórico por la productividad, por todo lo que se alcanzó a procesar, incluyendo reformas constitucionales que requirieron mayorías calificadas. Sacamos adelante. Creo que tuvimos la capacidad, todos los grupos parlamentarios, de procesar nuestras diferencias y estoy convencido de que ha sido un periodo histórico en términos de productividad comparado con las últimas cuando menos 2 décadas. No solo me provoca repudio, la mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis. Fíjense, dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014 y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Y finalmente la reforma energética, que creo que es la gran reforma en materia económica. Una reforma que yo estoy convencido va a implicar la atracción muy importante de inversión productiva, de generación de empleos, por supuesto de crecimiento económico y de algo que es muy importante, la disminución del costo del precio de los energéticos, señaladamente la disminución del precio de la luz. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado la diputación 5 meses antes de esa supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir Lozoya. Anaya se dijo convencido de que las reformas aprobadas marcarán un antes y un después, sobre todo la reforma energética, pues una vez que hayan transcurrido 4 o 5 años, los resultados van a ser tan evidentes que difícilmente podrán ser cuestionados. El cargo que yo ocupaba en agosto de 2014 era el de secretario general del PAN y tampoco era, como dice Lozoya, precandidato a gobernador, sino que me estaba preparando para asumir la presidencia nacional del PAN, lo cual de hecho sucedió en septiembre de ese año. Pero además, díganme ustedes, de existir esa supuesta complicidad, ¿por qué cuando yo ya era presidente del PAN presentamos una denuncia en contra de Lozoya por la compra de agronitrogenados? ¿Y por qué señalé repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de toda mi campaña presidencial e incluso ofrecí procesar a Lozoya y al propio expresidente Peña Nieto? Ricardo Anaya decía que la reforma energética era una gran idea. Con la reforma, las tarifas eléctricas pueden llegar a bajar hasta un 40% y es algo absolutamente real. Eso que muchos políticos de manera demagógica prometen, sí se puede lograr si hacemos esta reforma energética. Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta lógica y sensata, sencillamente porque lo declarado por Lozoya en mi contra es absolutamente falso. 3 años después, cuando le conviene, cambia de parecer. Y ahora sube la electricidad, la crónica, CFE aumenta las tarifas, reforma, sube energía eléctrica 25% en agosto, agosto mismo el Universal, la crónica, septiembre vuelve a subir la luz, anuncia Hacienda y CFE alzas en luz y gasolina, Excelsior, nueva alza a la gasolina, reforma, dan sabadazo, suben luz, aumentan tarifas de luz. He tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos. Mañana a las 9 en punto de la mañana que abren los juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Ricardo Anaya, a favor. Lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en mi contra. Si alguien cometió un acto de corrupción y existen pruebas, que se le castigue con todo el peso de la ley. Pero que el gobierno no quiera utilizar este asunto
sin pruebas ni fundamento, para embarrar a todos los opositores de López Obrador. Aprobada la reforma constitucional en materia energética, aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Se suele decir que el que calla otorga. Yo no callo ni otorgo. Ahora, la historia se repite. Esta película ya la vi y la viví. De 2014, voy a cuidar la mi inversión cartera porque como me capital acerque fijo mucho. se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno. Durante el proceso electoral de 2018, en el que fui candidato a la presidencia de la República, fui objeto de muchas calumnias miserables. Y una vez que pasaron las elecciones, todas las acusaciones se vinieron abajo y fui plenamente exonerado. Riquín, canallín, Riquín canallín. Porque jamás cometí un delito. Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome. Voy a defender mi honor y seguiré luchando para cambiar a México. Pero dijimos sí a una reforma energética modernizadora porque somos parte de una nueva generación que sabe que es el cambio y no el temor lo que hace que avance el mundo. Mantengo la firme convicción de que esta legislatura, y reconozco a todos los integrantes aquí presentes, ha escrito una de las páginas más brillantes en la historia del Congreso mexicano. Hemos deliberado y hemos acordado, hemos discutido y nos hemos encontrado. En tan solo unos meses logramos las reformas que habían sido postergadas por décadas. Telecomunicaciones, educativa, financiera, política electoral y, por supuesto, la reforma energética. Yo no tengo duda, y ustedes tampoco deben tenerla. Vienen tiempos mejores.